Compró la casa de sus sueños y estaba seguro de que le esperaba una vida tranquila. Pero después de solo una noche, apareció una enorme grieta en el sótano. Cuando decidió comprobar qué se escondía detrás de los cimientos, se quedó completamente sorprendido. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país lo estás viendo. Marcus Hill había pasado la mayor parte de su vida arreglando las máquinas averiadas de otras personas. Durante más de 40 años, había trabajado con un mono manchado de grasa, arrastrándose bajo coches y en garajes estrechos, devolviendo a la vida motores atascados y enorgulleciéndose de los pequeños milagros de los tornillos que se soltaban tras años de óxido. No era un trabajo glamuroso y nunca le proporcionó el dinero suficiente para permitirse vacaciones en la costa o comprar camiones nuevos cada pocos años, pero le daba de comer y poco a poco llenaba la lata de café que guardaba escondida detrás de una vieja caja de herramientas. Esa lata era su futuro, su silenciosa rebelión contra la idea de que acabaría sus días en un apartamento alquilado que olía a la vida de otras personas. Cuando cumplió 60 años, la lata se había convertido en una caja, y la caja se había convertido en una cuenta bancaria lo suficientemente grande como para darle valor. Fue entonces cuando encontró la casa de Brookside Drive, una vivienda achaparrada de una sola planta, con fachada de ladrillo y un porche combado que daba a una hilera de arces cansados. No era bonita, pero era suya. El precio era sospechosamente bajo, algo que el agente inmobiliario explicó con vaguedades sobre la necesidad de los propietarios de mudarse rápidamente. Marcus había sido cauteloso, más cauteloso que la mayoría, pero el cansancio tenía la capacidad de embotar incluso los instintos más agudos. Se había dicho a sí mismo que se lo había ganado, que se había ganado el derecho a no mirar demasiado de cerca cada sombra. El vecindario le dio la bienvenida con la cortesía discreta de quienes han aprendido a no esperar mucho de los recién llegados. No había casseroles en la puerta de su casa, ni niños curiosos mirando por las ventanas, solo algunos saludos con la cabeza desde el otro lado de la calle, y un hombre 2 casas más abajo que levantó la mano para saludar sin molestarse en reducir el paso. A Marcus le venía bien. Siempre había preferido la tranquilidad a las ceremonias. A primera vista, la casa parecía bastante sólida. El techo había sido reparado recientemente, las ventanas selladas con masilla nueva. La pintura del salón era de un tono neutro que olía ligeramente a amoníaco. El sótano estaba sin terminar, pero seco, con paredes de hormigón que mostraban las leves marcas del paso del tiempo. Se fijó en una sección cerca de la esquina más alejada donde la pintura era de un color ligeramente diferente, un tono más oscuro, como si alguien la hubiera retocado a toda prisa. Se encogió de hombros, pensando que se trataba del tipo de trabajo cosmético que hacían los vendedores para que un lugar se viera mejor bajo las duras luces de inspección. Los primeros días pasaron en una confusión de cajas de cartón y pequeñas victorias. Colgó un calendario en la pared de la cocina, instaló su cama debajo de la ventana que daba a los arces y ordenó sus herramientas en el sótano con un cuidado que normalmente se reserva para los instrumentos quirúrgicos. Cada noche se sentaba a la estrecha mesa del comedor, comía las sobras recalentadas y escuchaba cómo la casa se asentaba a su alrededor. Había algo reconfortante en esos sonidos, los suaves chasquidos y estallidos de las tuberías al enfriarse, el suave susurro del aire que se colaba por las rendijas invisibles. La tormenta llegó la 4ª noche sin previo aviso, como si el cielo hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Marcus estaba de pie junto al fregadero cuando el primer trueno retumbó tan fuerte que hizo vibrar los platos del armario. La lluvia siguió en un diluvio repentino, golpeando el techo y las ventanas con una violencia que le hizo estremecerse. Apagó la luz de la cocina y observó la calle a través del cristal. El mundo exterior se redujo a rayas plateadas y sombras. En algún lugar a lo lejos, un transformador explotó, dejando la casa a oscuras, solo iluminada por el pálido destello de los relámpagos. Se dijo a sí mismo que solo era otra tormenta del Medio Oeste, nada que no hubiera vivido cientos de veces antes. Sin embargo, más tarde, mientras estaba acostado en la cama, sintió una vibración debajo de él, tan débil que podría haber sido su imaginación. No era la sacudida aguda de un trueno, sino algo más bajo, más persistente, un temblor lejano que parecía viajar a través del suelo hasta sus huesos. Contuvo la respiración y escuchó,
esforzándose por separar el sonido del ruido de la lluvia. Le recordó a cuando se está demasiado cerca de una autopista y se sienten los camiones antes de oírlo. Finalmente, el cansancio lo venció. La mañana trajo un sol débil y aguado y el olor de la tierra húmeda. Marcus se vistió lentamente, con los músculos entumecidos por la cama desconocida, y se dirigió al sótano para comprobar si había goteras. Los escalones de hormigón estaban fríos bajo sus pies descalzos, y el aire de abajo, cargado de un frío húmedo, le puso la piel de gallina en los brazos. Encendió la luz y se quedó quieto, tratando de comprender lo que veía. Una grieta se extendía desde cerca del techo hasta el suelo, irregular y lo suficientemente ancha en algunos puntos como para meter un dedo. No era la fina fisura del hormigón asentado, ni la telaraña del paso del tiempo, sino una violenta herida reciente en la pared. El polvo gris yacía en forma de media luna en el suelo debajo de ella, como si la pared hubiera mudado la piel durante la noche. Marcus se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y puso la palma de la mano contra el frío hormigón. Notó un susurro de aire rozándole la piel, un soplo procedente de algún lugar más allá de la pared. Dio un paso atrás y echó un vistazo al resto del sótano, pero todo lo demás parecía igual. Las cajas que había apilado junto a la pared opuesta seguían perfectamente alineadas. La caldera estaba silenciosa y obediente. Solo esa grieta, fea e insistente, se negaba a tener sentido. Cogió una cinta métrica de su caja de herramientas y midió la parte más ancha, casi media pulgada. Marcó los bordes con un trozo de tiza, con la mano firme, a pesar de la inquietud que le oprimía el estómago. Había visto bloques de motor agrietados y chasis deformados, y sabía la diferencia entre un defecto que había crecido a lo largo de los años y uno que había aparecido de repente. Este era el segundo caso. Por un momento, intentó restarle importancia. La tormenta había sido feroz. El suelo podría haberse desplazado. Los cimientos podrían estar reaccionando al agua donde no debería haberla. Las casas antiguas hacían cosas extrañas. Sin embargo, la fría corriente de aire en su piel y el sonido hueco que emitía la pared cuando la golpeaba con los nudillos no le dejaban tranquilo. El sonido era extraño, más profundo de lo que el hormigón sólido debería ser. Un eco sordo que le aceleró el pulso. Se quedó allí de pie durante un buen rato, escuchando el goteo del agua en algún lugar de la oscuridad detrás de la caldera, sintiendo cómo la casa se cernía sobre él como un testigo silencioso. Pensó en la lata de café, en los años que había tardado en llenarla, en cómo la sonrisa del vendedor nunca había llegado a sus ojos. Finalmente, subió los escalones y se sentó a la mesa de la cocina, mirando fijamente el calendario como si pudiera ofrecerle alguna explicación. Lo que hubiera sucedido durante la noche no había terminado con él. La grieta en la pared no era solo un defecto en el hormigón, era un mensaje, una advertencia escrita en un idioma que aún no había aprendido a leer. La grieta acompañó a Marcus durante todo el día, incluso cuando no la miraba. Siguió con sus tareas de instalación, llevando cajas de una habitación a otra, apilando libros en la estantería que había montado la noche anterior, colgando su abrigo en el gancho junto a la puerta trasera. Cada pequeña tarea le parecía una discusión que intentaba ganar contra el miedo que se había arraigado en su pecho. La casa era suya, se dijo a sí mismo. Había pertenecido a otras personas antes que a él y no las había devorado por completo. El hormigón se agrietaba. Los edificios antiguos se movían. Las tormentas causaban más daños de lo que la mayoría de la gente quería admitir. Pero el recuerdo de ese aliento frío que se filtraba a través de la pared regresaba cada vez que se detenía, cada vez que las habitaciones se quedaban demasiado silenciosas y sus propios pensamientos se hacían más fuertes. Al mediodía, se había convencido, al menos temporalmente, de que lo más inteligente era observar, no entrar en pánico, no empezar a derribar paredes como un hombre desesperado en una historia de terror. Volvió al sótano con una linterna y la cinta métrica, se agachó cerca de la fractura y comprobó las marcas de tiza que había hecho antes. A primera vista, la grieta parecía igual, la misma línea irregular como un rayo congelado en el hormigón. Sin embargo, cuando deslizó el extremo metálico de la cinta en la parte más ancha, notó que se enganchaba con menos fuerza que antes. La medida solo variaba una fracción,
el tipo de cambio que la mayoría de la gente pasaría por alto o descartaría como producto de la imaginación. Pero Marcus no lo pasó por alto. Trabajaba con tolerancias todos los días. Sabía lo que significaban los pequeños cambios cuando formaban parte de algo más grande. Pegó la oreja a la pared, ignorando la arena que le arañaba la mejilla. Al principio, solo se oía su propia respiración y el zumbido lejano del frigorífico de arriba. Luego, un sonido débil y grave, como el ralentí de un motor lejano. No era constante. Venía en pulsos lentos, subiendo y bajando como si algo en las profundidades del subsuelo se despertara y volviera a dormirse. Se apartó, con la piel erizada, y volvió a golpear la pared con los nudillos. El sonido hueco le respondió más profundo de lo que debería, como si el hormigón fuera solo una fina capa sobre el vacío. Se encontró caminando por el perímetro del sótano, buscando otras señales. El suelo parecía nivelado. El poste de soporte estaba recto. Las paredes, aparte de esa, eran anodinas, como suelen ser las paredes de los sótanos. Pero entonces se fijó en una línea cerca de la parte inferior de la pared opuesta, donde la pintura se unía al hormigón en un borde anormalmente limpio. Parecía que alguien había sellado la base hacía poco con una banda brillante de masilla que aún no se había amarilleado con el paso del tiempo. Se agachó y la rozó con el pulgar. Fresca, demasiado fresca. Le vino a la mente el recuerdo de la mano de la agente inmobiliaria, saludando vagamente mientras hablaba de pequeñas reformas, con una voz demasiado alegre en la penumbra. Marcus había asintido entonces, distraído por su propia emoción. Ahora, con la grieta mirándolo como una acusación, esas pequeñas reformas le parecían la primera pista de una historia en la que nunca había aceptado participar. Se obligó a subir las escaleras y preparó café, aunque no le sabía a nada. Comió un sándwich sin sentir hambre. Intentó concentrarse en asuntos prácticos. Los servicios públicos estaban ahora a su nombre. Los documentos del seguro estaban en una carpeta ordenada. La llave del buzón estaba en la encimera. Sin embargo, cada vez que se movía sentía la casa bajo sus pies de una forma nueva, como si sus pies ya no estuvieran sobre tierra firme, sino sobre algo que podía cambiar sin previo aviso. A última hora de la tarde, las nubes volvieron, aunque no con la violencia de la noche anterior. Comenzó a llover de forma constante, primero suave, luego más fuerte, como si el cielo hubiera recordado que aún no había terminado. Marcus lo observaba desde la ventana del salón. El agua corría por la calle en finos hilos, acumulándose en los puntos bajos a lo largo del bordillo. Se fijó en lo rápido que se empapaba el jardín, cómo se oscurecía la tierra y se aplastaba la hierba. Se dijo a sí mismo que era normal. Era invierno, acercándose a la primavera, o primavera, fingiendo que aún era invierno, y el suelo siempre retenía el agua más tiempo del que debía. Aún así, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la tierra bajo su casa estaba absorbiendo más de lo que podía soportar. Al acercarse la noche, volvió a bajar para comprobar las marcas de tiza. La grieta había desprendido más polvo. Un fino polvo grave yacía en el suelo como cenizas. Volvió a medir y confirmó lo que temía. Se había ensanchado, no de forma espectacular, pero lo suficiente como para ser real. En un lugar, una delgada línea se había ramificado como una vena, corriendo hacia la esquina. La miró fijamente hasta que le empezaron a doler los ojos. En su mente, vio el chasis de un coche doblado por una colisión. La primera fractura siempre parecía pequeña, manejable, hasta que te fijabas más de cerca y te dabas cuenta de que toda la estructura estaba comprometida. Recordó cómo el metal podía fallar sin previo aviso cuando se fatigaba. Cómo una pieza podía aguantar años bajo tensión y luego romperse en un momento que parecía arbitrario. El hormigón podía hacer lo mismo. El suelo debajo de él podía hacer algo peor. Volvió arriba y caminó por el estrecho pasillo, con el teléfono en la mano. Llamar a un contratista le parecía demasiado pronto. Llamar al ayuntamiento le parecía admitir la derrota. No quería ser el tipo de hombre que compra una casa y luego inmediatamente comienza a exigir inspecciones como un tonto asustado. Tenía orgullo, y el orgullo le había costado caro antes, pero aún vivía en él como un viejo hábito obstinado. No llamó a nadie esa noche. En cambio, optó por la vigilancia, como siempre había hecho cuando un motor hacía un ruido que no debía. Observar, escuchar, aprender el ritmo del problema antes de desmontarlo todo.
Intentó dormir. Se acostó con las luces apagadas, escuchando cómo la lluvia volvía a golpear el tejado en ráfagas cortas. La casa parecía más tranquila que la noche anterior, como si contuviera la respiración. Cerró los ojos y obligó a sus músculos a relajarse. Durante un rato, funcionó. Su mente flotaba, medio soñando. Entonces volvió la baja vibración. Al principio era sutil, apenas más que la sensación de un camión pasando por una carretera lejana, pero no se desvaneció. Creció, un profundo temblor que parecía ascender a través de las tablas del suelo y llegar al armazón de la cama. Su vaso de agua en la mesita de noche temblaba. La superficie vibraba en pequeñas ondas. Marcus se incorporó, con el corazón latiéndole con fuerza, y escuchó. El sonido tenía ahora un ritmo, como olas lentas rompiendo contra la orilla. Sacó las piernas de la cama y se puso de pie descalzo sobre el suelo de madera. La vibración parecía más fuerte a sus pies. Caminó hacia el pasillo, puso una mano en la pared y también la sintió débilmente allí. Una tormenta eléctrica podía sacudir una casa, pero el cielo estaba tranquilo ahora. Esto venía de abajo, de la propia tierra. Fue a la cocina, cogió la linterna y dudó ante la puerta del sótano. Podría haberse quedado arriba y llamar a alguien por la mañana. Eso habría sido lo sensato, pero Marcus nunca había sido capaz de dejar un problema sin resolver cuando sabía que estaba creciendo. Abrió la puerta y bajó, con cada paso crujiendo bajo su peso. La luz del sótano proyectaba un intenso resplandor amarillo. La grieta estaba allí, con las marcas de tiza brillando sobre el gris. La vibración era más fuerte aquí abajo, casi como un motor lejano acelerando bajo carga. Se acercó lentamente a la pared, manteniendo su peso distribuido de manera uniforme, un instinto absurdo, como si el suelo pudiera ceder de repente bajo uno de sus pies. Cuando colocó la palma de la mano cerca de la grieta, volvió a sentir la corriente de aire frío y algo más. Un leve temblor en el propio hormigón, no por su contacto, sino desde dentro. Retiró la mano y se inclinó lo suficiente como para poder oler la pared. Desprendía un aroma a piedra húmeda y algo metálico, como herramientas viejas abandonadas demasiado tiempo en un cobertizo húmedo. Una gota de agua se deslizó desde el techo y salpicó el suelo cerca de su zapato. Le siguió otra. Siguió el origen con la luz y encontró una delgada línea de humedad que recorría una tubería, pero esta no parecía dañada. Parecía como si el aire se hubiera vuelto más húmedo, como si el sótano estuviera respirando niebla. Se agachó y examinó la base de la pared. La línea de sellador que había visto antes no estaba en esta esquina. En su lugar, alguien había pintado cuidadosamente sobre el hormigón, de manera que ocultaba sutiles diferencias en la textura. Marcus inclinó la luz y lo vio. Un parche de unos 30 centímetros de ancho donde el hormigón era más liso, más nuevo. El borde se había difuminado con pintura en la pared circundante, pero la línea de unión seguía ahí si sabías cómo mirar. Presionó una uña sobre la pintura. Se levantó ligeramente, revelando debajo una fina capa de relleno que no formaba parte de la pared original. Sintió un nudo en el estómago. No se trataba del tipo de reparación menor que se hacía por estética. Era del tipo que se hacía para ocultar pruebas. Se enderezó, respirando ahora más rápido, y barrió la pared con el haz de luz de la linterna. Había otra zona más pequeña cerca de la esquina y una tercera cerca del suelo, donde alguien había untado algo espeso y luego lo había pintado. Quienquiera que hubiera sido el anterior propietario de la casa, había bajado aquí para ver los daños y había decidido no arreglarlos adecuadamente. Había optado por taparlo. La vibración se intensificó y luego se atenuó, como si algo en las profundidades hubiera cambiado de posición. Marcus se alejó de la pared. De repente, se sintió tonto por estar solo allí abajo, en un sótano que quizá no seguiría siendo un sótano por mucho tiempo. Subió rápidamente los escalones y cerró la puerta tras de sí, como si eso pudiera impedir que la tierra lo alcanzara. Arriba, la casa parecía diferente, no más segura, solo menos inmediata. Se sentó a la mesa de la cocina y se quedó mirando el teléfono. Sus dedos se cernían sobre la pantalla. Pensó en su sobrino, Elijah. Técnicamente, Elijah era el hijo de su hermana, pero Marcus había estado presente en la vida del niño de una forma en la que los padres a veces no lo estaban. Elijah había crecido rodeado de las herramientas de Marcus y de su paciencia,
viéndole arreglar lo que otros habían tirado. Ahora Elijah trabajaba para un servicio de evaluación de edificios, el tipo de trabajo que requería una mente estable y sentirse cómodo con verdades incómodas. Si alguien podía mirar una grieta y decirle a Marcus si era normal o catastrófica, era él. Marcus llamó. Elijah respondió al tercer tono, con voz somnolienta y molesta, hasta que escuchó el tono de Marcus. Marcus describió la grieta, cómo había aparecido durante la noche, cómo parecía ensancharse, el aire frío que entraba. Mencionó la vibración, con cuidado de no parecer histérico. Hubo una pausa en la línea, el sonido de Elijah moviéndose en la cama. Tío, dijo Elijah finalmente, las grietas ocurren, pero una grieta tan grande de la noche a la mañana no es normal. Y si sientes vibraciones sin que haya tormenta, eso es algo que yo no ignoraría. No lo estoy ignorando, dijo Marcus, aunque su voz lo delató. Bien, respondió Elijah. Su tono cambió, volviéndose más profesional. Hizo preguntas. La antigüedad de la casa, la dirección de la grieta, si el suelo mostraba algún levantamiento, si las puertas de arriba se atascaban. Marcus respondió lo mejor que pudo. Elijah volvió a quedarse en silencio. Dijiste que hubo una tormenta, dijo Elijah. Lluvia intensa, la más fuerte que he oído en mucho tiempo, admitió Marcus. Eso descarta algunas cosas y hace que otras sean más probables, murmuró Elijah. Podría ser presión hidrostática, podría ser movimiento del suelo, podría ser que haya un hueco debajo que se esté derrumbando. No quiero hacer conjeturas por teléfono. Marcus tragó saliva. ¿Puedes venir? Puedo ir por la mañana, dijo Elijah de inmediato. Lo primero, no vuelvas allí esta noche. Lo digo en serio, quédate arriba. Si oyes que algo empeora, si el suelo se mueve, sal de la casa. Ve a tu coche o a casa de un vecino. Prométemelo. Marcus dudó, sintiendo cómo el orgullo volvía a aflorar como un reflejo, pero lo reprimió. Lo prometo, dijo. Elijah exhaló. Traeré una cámara térmica y un telescopio. Echaremos un vistazo, pero tío, no lo toques esta noche. No perfores, no lo rompas, solo observa. Después de colgar, Marcus se sentó en la cocina a oscuras con el teléfono en la mano, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana. Quería sentir alivio, pero lo que sentía en cambio era la pesada confirmación de que algo iba tan mal que había hecho que la voz de Elijah se volviera aguda. Intentó dormir una vez más, pero ahora su mente llenaba cada silencio con sonidos imaginarios. Se tumbó boca arriba, mirando al techo, contando sus respiraciones. Cada crujido de la casa lo ponía tenso. Cada ráfaga de viento exterior sonaba como un gemido desde abajo. En algún momento debió de quedarse dormido, porque se encontró medio soñando con viejas minas y túneles, con hombres y rostros oscurecidos por el hollín que desaparecían bajo tierra. Vio vigas de madera resbaladizas por el agua, oyó el gemido de la madera bajo la tensión. Se despertó de repente, sentándose con el corazón acelerado. La casa estaba en silencio. Entonces, desde algún lugar debajo de él, llegó un sonido tan claro que borró toda duda. Fue un crujido breve y agudo, como una tabla gruesa rompiéndose bajo presión. Resonó débilmente a través de las paredes, seguido de un suave estruendo, como si algo se hubiera movido y hubiera encontrado un nuevo lugar donde descansar. Marcus se quedó paralizado en la oscuridad, escuchando lo que vendría después. No pasó nada. Volvió el silencio, más pesado que antes, y en ese silencio comprendió que la advertencia escrita en la pared del sótano no había terminado de escribirse. Solo estaba tomando su tiempo. Marcus no volvió a dormirse después del sonido de la madera rompiéndose debajo de su casa. Se quedó tumbado en la oscuridad con los ojos abiertos, observando el contorno difuso del techo, escuchando los largos silencios entre los crujidos que ahora le parecían demasiado fuertes, demasiado deliberados. Cuando el amanecer finalmente se filtró en la habitación, gris y renuente, se levantó con una rigidez que no tenía nada que ver con la edad. La promesa que le había hecho a Elijah le pesaba. No vuelvas allí esta noche. La había cumplido, pero el sótano lo llamaba ahora de una manera diferente, no con vibraciones o aliento frío, sino con la certeza sorda de que lo que fuera que estuviera sucediendo se estaba acelerando. Elijah llegó antes de las 8, su coche entrando en el camino de entrada, con un sentido de propósito que contrastaba fuertemente con la tranquilidad somnolienta de Brookside Drive.
Salió con una bolsa de lona colgada al hombro y una maleta de plástico duro en la otra mano. Parecía más joven de lo que Marcus recordaba, aunque eso podría haber sido el efecto de verlo a través de ojos agudizados por el miedo. Llevaba vaqueros y una chaqueta oscura, y tenía el pelo aún ligeramente húmedo por haberse dado una ducha apresurada. Se abrazaron brevemente en la puerta, un gesto que tenía más importancia de la que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Elijah no perdió el tiempo en charlas triviales. Su mirada recorrió el pasillo, la sala de estar y la puerta cerrada del sótano. ¿Estás bien?, preguntó, aunque la pregunta era casi retórica. No volví a bajar, dijo Marcus, pero anoche oí un crujido, como de madera rompiéndose. Elijah apretó la mandíbula. Vamos a echar un vistazo, dijo, y dejó su equipo sobre la mesa de la cocina. Abrió la bolsa de lona y sacó sus herramientas con un cuidado experto que a Marcus le recordó la forma en que él mismo ordenaba sus llaves inglesas. Había una cámara térmica portátil, un dispositivo compacto de evaluación del suelo que parecía una caja metálica aplanada con una pequeña pantalla, un taladro a batería con brocas largas para mampostería y una cámara endoscópica flexible enrollada cuidadosamente como una serpiente dormida. Bajaron juntos al sótano, moviéndose lentamente, escuchando. La vibración que Marcus había sentido durante la noche había desaparecido, sustituida por un silencio que parecía temporal, como la pausa entre un trueno lejano y la lluvia que le sigue. La grieta fue lo primero que vio Elijah. Se agachó frente a ella sin tocarla, estudiando las marcas de tiza y el polvo del suelo. «Esto es nuevo», dijo Elijah en voz baja. «Este tipo de separación no ocurre de repente sin una razón». Pasó un dedo a unos centímetros de la grieta, con cuidado de no alterar nada. «¿Ves cómo los bordes no están redondeados? Esto no lleva aquí mucho tiempo». Marcus asintió. Se sintió extrañamente aliviado al ver confirmados sus temores. Elijah sacó la cámara térmica y la encendió. La pequeña pantalla cobró vida con un torrente de colores que representaban diferencias de temperatura invisibles a simple vista. Recorrió lentamente la pared, el techo y el suelo. La mayor parte del sótano brillaba en tonos apagados, con el hormigón reteniendo el frío de la noche. Pero cuando pasó por encima de la grieta, los colores cambiaron drásticamente. Apareció una larga franja vertical en tonos azules y morados intensos, mucho más fríos que la pared circundante. ¿Lo ves?, dijo Elijah, inclinando la pantalla para que Marcus pudiera verlo. Eso significa que hay movimiento de aire ahí atrás, no solo humedad. Un vacío. ¿De qué tamaño?, preguntó Marcus. Elijah torció la boca en una expresión que era mitad disculpa, mitad moderación profesional. Lo suficientemente grande como para ser importante, dijo. Aún no sé hasta dónde llega, pero esa zona fría no es algo que se obtenga de una fractura capilar o un pequeño bolsillo de agua. Cambió al dispositivo de evaluación del suelo y lo colocó plano contra la pared, cerca de la grieta. La máquina zumbaba suavemente y su pantalla se llenaba de números y gráficos sencillos que no significaban gran cosa para Marcus, pero que claramente inquietaban a Elijah. Movió el dispositivo en pequeños incrementos, cartografiando la zona, y su ceño se frunció más con cada pasada. «Hay una anomalía de densidad detrás de esta sección», dijo Elijah finalmente. «Las lecturas están por todas partes. Eso significa que el material detrás de la pared no es uniforme. Podría ser tierra suelta, podría ser una cavidad, podría ser algo artificial que se ha deteriorado». Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire del sótano, como un túnel. Elijah no respondió de inmediato. Se puso de pie, dio un paso atrás y miró la pared como si intentara ver a través de ella con nada más que fuerza de voluntad. «Quizás», dijo, «pero antes de sacar conclusiones precipitadas, revisemos el resto del sótano». Pasaron la siguiente media hora inspeccionando cada rincón. Elijah señaló detalles que Marcus podría haber pasado por alto, incluso con su creciente inquietud. La pintura de la parte inferior de las paredes era más nueva de lo que debería, no solo en un lugar, sino en varios, como si alguien hubiera trabajado sistemáticamente para sellar la base. Había pequeñas variaciones en la textura del hormigón que sugerían parches en lugar de la construcción original. En un lugar cerca de la caldera, Elijah encontró un contorno difuso debajo de la pintura que parecía el borde de una vieja placa de reparación. «Esto es un encubrimiento», dijo Elijah en voz baja. «No es algo superficial.
Alguien sabía que había un problema y no quería que se notara. Hicieron un descanso arriba, sentados a la mesa de la cocina con tazas de café que no tocaron. Marcus extendió los documentos de la venta, con los dedos temblorosos mientras hojeaba los informes de inspección y los formularios de divulgación. Todo parecía estar en orden. No se mencionaba ningún hundimiento, ni había notas sobre riesgos estructurales, solo la típica cláusula estándar sobre la venta de la propiedad tal y como estaba. Marcus dijo que se apresuraron a cerrar la venta y ahora lo recordaba con claridad. Los vendedores dijeron que tenían una emergencia familiar. No paraban de disculparse por la premura. Elijah negó lentamente con la cabeza. Eso no significa que sean culpables, pero si lo combinamos con lo que estamos viendo, dejó la frase en el aire y luego miró a Marcus con algo parecido a ira en los ojos. Tío, creo que te tendieron una trampa. En el mejor de los casos, ignoraron una advertencia grave. En el peor, la ocultaron. Las palabras se posaron sobre Marcus como un peso. Había pasado toda su vida creyendo que si hacías bien tu trabajo y tratabas a la gente con justicia, el mundo te correspondería. Esa creencia se había ido desgastando con los años, pero nunca se había hecho añicos. Ahora se resquebrajó, reflejando la pared de abajo. Volvieron a bajar, con la decisión tácita tomada. Si había un vacío, tenían que verlo. No para satisfacer la curiosidad, sino para comprender el riesgo. Elijah eligió un punto a unos centímetros de la grieta principal donde la cámara térmica mostraba la lectura más fría. Revisó el suelo a su alrededor y se aseguró de que estaban en el lado opuesto del sótano, no directamente debajo de la fractura. Puede que no sea nada, dijo, aunque su tono delataba la mentira, pero también podía empeorar las cosas. Hay presión detrás de la pared. Perforar podría aliviarla de formas impredecibles. Así que si te digo que te muevas, te mueves. Sin discutir. Marcus asintió. Había confiado en Elijah con herramientas y motores desde que el chico tenía 12 años. Confiar en él ahora era más fácil que confiar en sus propios instintos. La broca perforó el hormigón con un chirrido agudo. El polvo se esparció a su alrededor, cubriendo los guantes de Elijah de gris. La vibración de la herramienta era pequeña y controlada en comparación con los temblores más profundos que Marcus había sentido durante la noche, pero aún así le ponía los nervios de punta. La broca perforó la pared centímetro a centímetro y de repente la resistencia desapareció. Un silbido de aire frío salió del agujero, lo suficientemente fuerte como para agitar el cabello suelto de Marcus en las sienes. Traía consigo un olor que al principio no pudo identificar. Algo rancio y metálico, como un taller abandonado hace mucho tiempo y sellado durante décadas. Elijah apagó el taladro y se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Durante un momento, ninguno de los dos habló. El sótano parecía diferente ahora, como si hubiera abierto la boca para revelar algo que había estado ocultando. Elijah enrolló la cámara endoscópica, le colocó un pequeño anillo LED en la punta y la introdujo en el agujero. Al principio la pantalla mostraba el interior de la pared, hormigón rugoso que daba paso a la oscuridad. La cámara se deslizó hacia adelante y el cable se desenrolló suavemente de la mano de Elijah. La oscuridad persistió más tiempo de lo que ambos esperaban. Entonces, la vista cambió bruscamente, el borde de hormigón desapareció y fue sustituido por la nada. La cámara quedó colgando, con su pequeña luz iluminando solo una fracción del espacio al que había entrado. Se balanceó ligeramente, revelando una superficie metálica curvada muy por debajo. Entonces, algo que parecía una escalera se clavó en la piedra. Una nube de polvo flotó a través del haz de luz, convirtiendo la oscuridad en un lento remolino submarino. Marcus se inclinó más cerca, olvidando las advertencias de Elijah por un instante. La imagen era a la vez extraña y perturbadoramente familiar, como tropezar con una fotografía de otra vida. «Eso no es tierra», susurró Elijah. «Es una estructura». Como si respondiera, el sótano se estremeció. No era la vibración lejana de la noche anterior, sino un temblor agudo e inmediato que hizo parpadear la luz del techo. La imagen de la cámara se volvió borrosa cuando el cable se sacudió en las manos de Elijah. «Retrocede», dijo Elijah, alzando la voz de repente. «Marcus, retrocede ahora». Dieron 2 pasos, luego otro. La pared crujió, un sonido que parecía provenir de todas partes a la vez,
Una pequeña fractura se extendió desde el agujero perforado, ramificándose como una grieta en el hielo. El polvo cayó en una cortina gris y luego la pared comenzó a moverse. No se derrumbó hacia adentro, como Marcus podría haber esperado, sino hacia afuera, como si el hormigón mismo fuera arrastrado hacia el vacío más allá. Una sección del tamaño de un frigorífico se desprendió, inclinándose hacia adelante con una lentitud terrible antes de que la gravedad se apoderara de ella. La pieza cayó, golpeando algo invisible debajo con un ruido sordo y hueco que resonó en el sótano como un redoble de tambor. Elijah tiró de Marcus hacia atrás justo cuando otro trozo se desprendía. Tropezaron, cayeron contra la pared opuesta y observaron en silencio atónitos cómo la fractura se ampliaba hasta convertirse en una abertura irregular que sangraba oscuridad. El polvo llenó el aire, convirtiendo el sótano en un paisaje de ensueño brumoso, donde las formas perdían sus contornos y los sonidos provenían de ninguna parte y de todas partes a la vez. Cuando cesaron las sacudidas, el silencio que siguió fue tan completo que resonó en los oídos de Marcus. El agujero en la pared se abría ante ellos, una herida que conducía a una profundidad que ningún sótano debería tener jamás. El aire frío salía de él en oleadas constantes, con el mismo olor metálico, ahora más fuerte, ahora innegable. Marcus lo miró fijamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se desmayaría. Quería respuestas. No quería esto. El polvo flotaba en el aire del sótano como una cortina que se negaba a levantarse. Marcus saboreó el hormigón en su lengua y sintió cómo se asentaba en los rasgos de su rostro, en la tela de su camisa, en los pliegues de su memoria, donde la forma ordinaria de su vida acababa de ser destrozada. Se quedó paralizado durante varios largos segundos, incapaz de apartar la mirada de la boca irregular de la pared. No era solo un agujero, era una invitación, una amenaza, una revelación, todo a la vez, enmarcado por hormigón roto que sobresalía hacia adentro como los dientes destrozados de alguna criatura enterrada. Elijah fue el primero en moverse. Tosió una vez, luego dos, agitando el aire frente a su cara como si intentara apartar el polvo con la mano. Apartó a Marcus otro paso de la pared y plantó los pies con el tipo de concentración que viene de años de lidiar con emergencias que nunca siguen un guión. ¿Estás herido?, preguntó Elijah. Marcus negó con la cabeza, aunque sentía las rodillas flojas y el corazón le latía tan fuerte que le daba vueltas la cabeza. Se apoyó contra la pared del fondo, respirando profundamente hasta que el polvo se disipó lo suficiente como para poder ver con claridad. El agujero era más grande de lo que había pensado en el caos del derrumbe. Era lo suficientemente alto como para que un hombre adulto pudiera entrar sin agacharse, y lo suficientemente ancho como para que Marcus pudiera ver más allá de sus bordes, en un espacio que no tenía por qué existir debajo de su casa. El cable de la cámara aún colgaba de la mano de Elijah hacia la oscuridad. Su pequeña luz ahora solo iluminaba un pequeño círculo tembloroso muy por debajo. Elijah miró el cable, luego la pared, y luego volvió a mirar a Marcus. «Voy a llamar», dijo. «Esto va más allá de lo que podemos manejar por nuestra cuenta». Sacó torpemente el teléfono del bolsillo y retrocedió más, como si la distancia por sí sola pudiera hacer que la situación fuera menos real. Mientras hablaba rápidamente con los servicios de emergencia, Marcus se sintió atraído de nuevo hacia adelante, no por imprudencia, sino por una terrible necesidad de comprender. Se acercó sigilosamente a la abertura, manteniendo su peso bajo, con una mano apoyada en la parte sólida de la pared. El aire que salía del hueco era más frío que el del sótano, y traía consigo el olor a óxido, piedra húmeda y algo más que le recordaba a los antiguos talleres mecánicos, a lugares donde se cortaba metal y se dejaba oxidar en rincones olvidados. Se inclinó más y dejó que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. El haz de luz de la cámara se balanceaba suavemente, revelando fragmentos de un mundo oculto. Había superficies metálicas allí abajo, largas y planas, atravesadas por soportes verticales. Pensó en la escalera que había vislumbrado antes e intentó seguirla con la vista, imaginando hasta dónde descendía. Su tamaño desafiaba la pequeñez de su sótano. No se trataba de una cavidad poco profunda ni de un hueco de tierra erosionado. Era una estructura. Elijah terminó su llamada y se unió a él, manteniendo una distancia prudente. «Los bomberos están en camino. Traen ingenieros y rescate urbano»,
dijo. Nos dicen que nos quedemos donde estamos, pero lejos de la abertura. Marcus asintió distraídamente. Podía sentir la atracción de la oscuridad como algo físico, como si el vacío ejerciera su propia gravedad sobre él. La luz de la cámara parpadeó cuando Elijah ajustó el cable, tirando de él 30 centímetros cada vez para obtener una visión más clara, y la imagen en la pequeña pantalla se hizo más nítida. Marcus vio una sección de la pared muy por debajo que en algún momento había estado pintada, pero cuyo color ahora se había reducido a una mancha irregular de verde descolorido. Había una plataforma horizontal, atornillada a la roca, y debajo de ella nada más que oscuridad. El haz de luz se posó en un tubo metálico curvado que desaparecía en la oscuridad. Su superficie se desprendía en escamas rojizas. ¿Qué es este lugar?, susurró Marcus. Elijah no respondió. Observaba la pantalla con la intensidad de alguien que intenta resolver un rompecabezas con un límite de tiempo. Ajustó el ángulo, dejando que la cámara se desplazara hacia la plataforma. Al hacerlo, el sótano volvió a temblar, esta vez con una sacudida rápida y brusca que hizo que ambos hombres se estremecieran. La vibración se propagó por el suelo, a través de las piernas de Marcus hasta su pecho. Le siguió un sonido tan grave y resonante que más que oírlo se sentía. Un gemido que parecía provenir de las profundidades de la tierra. El cable se crispó en la mano de Elijah, como si algo debajo lo hubiera rozado. «Ya está», dijo Elijah con voz tensa. «Hemos terminado. Atrás». Comenzó a recoger la cámara, con la mano por encima, con cuidado de no sacudirla. La imagen de la pantalla se tambaleó, balanceándose violentamente, dejando ver vigas oxidadas y piedras fracturadas. A medida que la cámara se elevaba, el gemido se hizo más profundo, cada vez más fuerte, hasta que Marcus lo sintió en los dientes. La pared se estremeció. Esta vez no fue un temblor sutil, sino una violenta convulsión que provocó una cascada de escombros. Elijah gritó y tiró de Marcus hacia atrás, pero los ojos de Marcus estaban fijos en la abertura. Vio una larga grieta que se extendía hacia arriba desde el agujero, corriendo hacia el techo como un ser vivo. Los bordes de la pared comenzaron a curvarse hacia afuera. El polvo de hormigón brotaba en finos chorros de juntas invisibles. La primera sección importante se dio con un sonido similar al de un cañón disparando bajo tierra. Una losa de hormigón se desprendió, giró por un instante en el aire y luego desapareció en el vacío con un rugido sordo que les llegó como un eco. La ráfaga de aire que siguió derribó a Marcus. Sintió que caía. Sintió la mano de Elijah agarrándole por la manga. Sintió que su hombro se estrellaba contra el suelo. Por un momento no hubo más que ruido. El hormigón se hizo añicos. El metal chirrió. La luz del sótano parpadeó y se apagó, sumiéndolos en un crepúsculo gris, iluminados solo por el brillo errático de la cámara y la luz del día, ahogada por el polvo que se filtraba por las pequeñas ventanas de arriba. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, el derrumbe se ralentizó y se detuvo. Marcus yacía boca arriba, mirando al techo que ahora parecía imposiblemente lejano. Le zumbaban los oídos y le dolía el pecho con cada respiración. Rodó sobre su costado y se impulsó para levantarse, tosiendo violentamente. Elijah ya estaba de pie, tirando de Marcus para que se pusiera erguido con un agarre que no admitía resistencia. Retrocedieron hacia las escaleras, aferrándose a la barandilla como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. Cuando se dieron la vuelta, el sótano que conocían había desaparecido. En su lugar, había un abismo que se tragaba casi la mitad de la pared y una buena parte del suelo que había debajo. La abertura se extendía ahora desde cerca del techo hasta casi el suelo, con los bordes irregulares y desmoronados. A través de ella podían ver en lo profundo de la tierra un pozo que se hundía más allá del alcance del haz de luz de la linterna de Marcus. El cable de la cámara yacía flojo en el suelo, cortado cerca de la abertura. El resto, junto con la propia cámara, había sido engullido por el vacío. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. El polvo se asentó lentamente, revelando más de lo que había estado oculto. El pozo no era liso como una cueva natural, sino angular, cortado y reforzado por manos humanas. Podían ver segmentos de escalera atornillados a la roca, con los peldaños doblados y corroídos. Podían ver los restos de plataformas y vigas, con el metal corroído por décadas de humedad. Muy abajo, algo brilló débilmente a la luz perdida de la cámara, y luego desapareció cuando el polvo se volvió a espesar.
El sonido que había atormentado a Marcus durante la noche volvió, pero esta vez era inconfundible. Era el crujido y el chasquido de las vigas que se rompían, un ruido frágil y astillado que resonaba desde las profundidades en ráfagas irregulares. Cada uno de ellos iba seguido de un estruendo sordo, como si algo pesado cediera y cayera. Las sirenas de los bomberos sonaban en la distancia, y su acercamiento era a la vez un consuelo y un recordatorio de lo mucho que la situación se había escapado de su control. Marcus se deslizó hasta el último escalón, incapaz de sostener su peso con las piernas. Elijah se colocó a su lado, con una mano apoyada en la pared y el rostro pálido bajo el polvo. No era solo una cavidad, dijo Elijah por fin. Era un pozo o un sistema de túneles, algo antiguo. Marcus asintió aturdido. Pensó en el leve olor metálico, en cómo el aire había salido como si fuera de una cámara sellada durante mucho tiempo. Pensó en los parches de la pared, la pintura fresca, la prisa por salir. Sintió que una fría comprensión se apoderaba de él, más pesada que el miedo. Los anteriores propietarios no se habían limitado a ignorar una grieta. Habían vivido encima de ella, sabían que estaba allí y habían optado por ocultarla en lugar de enfrentarse a ella. Se habían marchado mientras el suelo bajo la casa se hundía, literalmente. Los bomberos llegaron con un alboroto de botas y gritos de órdenes. Evaluaron la escena con rapidez profesional, colocaron cinta de precaución, posicionaron luces y enviaron a uno de los suyos a mirar dentro de la abertura con una cámara en un palo rígido. Les siguieron los ingenieros, con caras sombrías mientras examinaban las líneas de fractura y el pozo que se abría debajo. Marcus los observaba trabajar como si estuviera a gran distancia. La casa para la que había ahorrado, el lugar en el que había imaginado envejecer, ya no era un hogar. Era un precario mirador sobre un abismo negro que esperaba. Los camiones de bomberos estaban parados frente a la casa como pacientes bestias rojas, con sus luces bañando Brookside Drive y pulsos de azul y escarlata que convertían la tranquila calle en algo irreal. Los vecinos salieron de sus casas en grupos cautelosos, atraídos por la curiosidad y la fuerza magnética del peligro. Marcus estaba envuelto en una manta que uno de los paramédicos le había puesto en las manos, observando a los desconocidos entrar por la puerta principal del lugar que hasta hacía poco había sido suyo. Abajo, en lo que quedaba del sótano, el equipo de rescate urbano del Departamento de Bomberos trabajaba con una calma metódica que rayaba en la reverencia. Hablaban con frases cortas, y sus voces resonaban extrañamente en la cavidad ampliada que antes había sido una habitación. Potentes lámparas proyectaban una luz intensa en el pozo, revelando más detalles con cada ajuste. El agujero ya no era una forma misteriosa envuelta en polvo, sino un pasillo vertical excavado en la roca. Sus paredes estaban marcadas por las huellas de taladros y herramientas de voladura de otra época. Un ingeniero con barba plateada y una carpeta se encontraba cerca del borde, con las botas bien plantadas para mantener el equilibrio mientras se inclinaba hacia adelante para mirar hacia abajo. «Esto no es natural», dijo sin dirigirse a nadie en particular. «Estos soportes son artificiales. Fíjense en el patrón de la piedra. Fue cortada, reforzada y luego abandonada». Marcus se acercó, manteniéndose detrás de la cinta amarilla, pero ávido de información. Siempre había creído que los problemas se volvían manejables una vez que se les daba un nombre. Necesitaba un nombre para este. Bajaron una cámara rígida en un poste metálico al interior del pozo. Su señal de alta definición se transmitía a una tableta que el ingeniero sostenía con una mano enguantada. La imagen era tan nítida que a Marcus se le revolvió el estómago. Mostraba un estrecho rellano atornillado a la pared varios metros por debajo de la abertura, y luego otro más abajo, cada uno conectado por escaleras cuyos peldaños se habían combado por el peso del tiempo. Más allá, el pozo se ensanchaba hasta convertirse en una cámara que desaparecía en la sombra. «¿Qué es?», preguntó Marcus, con voz débil entre el ruido de la maquinaria y los murmullos. El ingeniero lo miró. «Es difícil de decir todavía», respondió. «Pero, dado el estilo de construcción, diría que es de mediados del siglo XX, como muy tarde. Podría ser un antiguo acceso a servicios públicos, un almacén o algo militar». La palabra quedó suspendida en el aire, más pesada que el polvo. Militar. Marcus imaginó soldados y proyectos secretos, el tipo de cosas que nunca llegaban a los registros públicos.
También imaginó lo fácil que habría sido que una infraestructura olvidada se colara por las grietas de la burocracia, que la pavimentaran y construyeran encima hasta que nadie recordara que estaba allí. Poco después llegó una geóloga, con el pelo recogido bajo un casco y los ojos brillantes por la mezcla de emoción y preocupación que le producía descubrir algo tan fascinante como peligroso. Se arrodilló cerca de la abertura, tocando la piedra expuesta con los dedos enguantados, trazando las capas como si leyera una historia escrita en sedimentos. Esta zona se desarrolló de forma agresiva durante los años de la guerra, dijo cuando Marcus y Elijah se presentaron. Fábricas, almacenes, instalaciones de entrenamiento. Los registros de esa época no siempre están completos y aunque lo estén, a menudo están sellados o mal archivados. Sea lo que sea esto, lleva mucho tiempo ahí abajo. Señaló las manchas de humedad que recorrían las paredes del pozo. Esos soportes nunca estuvieron pensados para durar eternamente. El agua entra, el metal se oxida, la madera se pudre. La tormenta de anoche probablemente lo empujó más allá del punto de ruptura. Presión hidrostática, infiltración de agua subterránea, décadas de corrosión. Es la receta perfecta para el colapso. Marcus escuchó. Las palabras formaban una lógica sombría en su mente. Las bajas vibraciones que había sentido no eran fantasmas ni imaginación. Habían sido el sonido de una vieja estructura desmoronándose a cámara lenta. La imagen de la cámara cambió de repente, captando algo que hizo que varias personas se inclinaran para ver mejor. Una plantilla descolorida apareció en la pared de la cámara. Las letras estaban borrosas, pero aún legibles lo suficiente como para distinguir una designación y un símbolo de advertencia. La geóloga contuvo el aliento. Es una marca de almacenamiento de combustible, dijo. O al menos solía serlo. Se trataba de algún tipo de depósito, posiblemente de petróleo u otro material inflamable. Un murmullo recorrió a los expertos reunidos. Eso cambiaba las cosas. Un vacío que se derrumbaba era una cosa. Un vacío que se derrumbaba y que aún podía contener residuos de tanques de combustible de décadas de antigüedad era otra cosa completamente distinta. Acordonaron la casa más a fondo, ampliando el perímetro al jardín y a la acera. Un agente de policía se acercó a Marcus con una carpeta y una expresión cautelosa. Señor, vamos a tener que evacuarle a usted y a cualquier otra persona que se encuentre dentro de la zona de seguridad, dijo. Esta estructura es inestable y no podemos descartar que se produzcan más derrumbes. Marcus asintió, aunque las palabras le parecieron una formalidad. La casa ya le había sido arrebatada. Que le dijeran que la abandonara no era más que el último paso de un proceso que había comenzado la noche en que apareció la grieta. Mientras reunía algunas pertenencias bajo supervisión, se dio cuenta de cómo sonaba ahora la casa. No era el suave asentamiento que había notado en sus primeras noches allí, sino algo tenso, como una respiración contenida. Las paredes parecían zumbar débilmente, un coro de pequeños ruidos que se mezclaban en un agujero inquietante. Afuera, el geólogo y un equipo de ingenieros se inclinaban sobre mapas y registros digitales que habían sacado en sus computadoras portátiles. Marcus se quedó cerca, captando fragmentos de la conversación. Hablaban de la infraestructura de emergencia de la Segunda Guerra Mundial, de instalaciones de almacenamiento subterráneas diseñadas para proteger recursos vitales de posibles ataques. Mencionaron cómo esos sitios a menudo se desmantelaban apresuradamente después de la guerra, se sellaban y se olvidaban a medida que los suburbios se expandían sobre ellos. Elijah, dijo Marcus en voz baja, volviéndose hacia su sobrino. Todos esos parches en el sótano, la pintura, la masilla, no solo ocultaban una grieta, ocultaban esto. Elijah asintió con el rostro serio. Alguien lo sabía, o al menos lo sospechaba. No se hace ese tipo de trabajo cosmético a menos que se intente ocultar algo. Llegó una representante de la ciudad, con su traje fuera de lugar entre los cascos y las botas. Habló con cautela sobre la seguridad pública y la necesidad de una investigación exhaustiva. Marcus observó cómo se movían sus labios, pero las palabras le resbalaban. Estaba demasiado ocupado reproduciendo en su mente la imagen de la plantilla, el fantasma de una advertencia de otro tiempo que se filtraba a través del polvo. A medida que avanzaba el día surgieron más detalles. El pozo no era un elemento aislado, sino parte de una red que se ramificaba horizontalmente bajo la línea de la propiedad.
Los escáneres preliminares sugerían que el complejo subterráneo se extendía más allá del terreno de Marcus, posiblemente bajo los jardines vecinos. La idea de que otras familias vivieran sin saberlo sobre la misma estructura en descomposición le revolvió el estómago. Al anochecer, los expertos tenían una teoría viable. Durante la guerra, el gobierno federal había encargado una serie de depósitos subterráneos en la región, diseñados para almacenar combustible y municiones lejos de las vulnerables instalaciones en superficie. Después de la guerra, muchos de estos emplazamientos fueron abandonados en lugar de desmantelarse adecuadamente. Sus entradas se sellaron y su existencia se borró poco a poco de la conciencia pública. Con el tiempo, se vendió el terreno, se construyeron casas y el recuerdo de lo que había debajo se perdió para todos, excepto quizás para unos pocos archiveros y, al parecer, para las personas que habían sido propietarias de la casa de Marcus antes que él. La tormenta había sido el golpe de gracia. El agua se había filtrado en los viejos túneles a través de grietas en la roca, acumulándose alrededor de los soportes que llevaban décadas corroyéndose. El peso y la presión adicionales habían provocado el fallo de una de las vigas principales, lo que desencadenó una reacción en cadena de derrumbes que se extendió hacia arriba hasta llegar al punto más débil, la pared parcheada del sótano de Marcus. Saberlo no le reconfortaba, pero le aportaba claridad. Los sonidos que había oído no eran aleatorios. Eran los últimos estertores de una máquina olvidada, un sistema construido para un mundo en guerra y abandonado a su suerte en un mundo que prefería no recordarlo. Al caer la noche, la calle se vació de nuevo, y el espectáculo terminó para todos, excepto para aquellos cuyo trabajo les obligaba a quedarse. Marcus se quedó al otro lado de la calle, observando la silueta de su casa contra el resplandor de los focos portátiles. Ahora parecía más pequeña, frágil de una manera que no lo era cuando la vio por primera vez. Pensó en los anteriores propietarios de la pintura fresca y la vela apresurada. Los imaginó de pie en el mismo sótano, mirando las pequeñas grietas, escuchando los lejanos estruendos en la noche. Imaginó la decisión que habían tomado de cubrir y ocultar, de pasar el peligro en lugar de enfrentarlo. Si no hubiera notado la grieta, si la hubiera descartado como otra peculiaridad de un edificio antiguo, podría haberse acostado una noche y no haber vuelto a despertar. El suelo bajo sus pies podría haberse derrumbado, dejándolo caer en una tumba vertical que nunca supo que existía. La geóloga se unió a él en la acera, con el casco bajo el brazo. «Tienes suerte», le dijo con delicadeza. Marcus la miró. «Suerte no me parece la palabra adecuada». Ella esbozó una pequeña sonrisa cansada. «A veces es la única que tenemos». Los días siguientes transcurrieron con una sombría inevitabilidad que Marcus no podía acelerar ni eludir. La ciudad había declarado la casa en ruinas casi inmediatamente después de la evaluación inicial, colocando avisos de color naranja brillante en la puerta principal y extendiendo más cinta adhesiva alrededor del perímetro, como una advertencia que nadie podía pasar por alto. Desde fuera, seguía apareciendo la modesta casa de la que se había enamorado. Pero ahora sabía que no era más que una frágil coraza que se equilibraba sobre un inframundo en decadencia. Se quedó con Elijah por el momento, durmiendo en un estrecho sofá en la habitación de invitados, con sus pertenencias reducidas a unas pocas cajas empaquetadas apresuradamente. Cada mañana se despertaba con el mismo pensamiento pesado presionándole el pecho. No solo había perdido una casa, le habían engañado, y la sensación de traición le dolía más que el miedo. La investigación comenzó discretamente con llamadas telefónicas y correos electrónicos que parecían demasiado formales para la caótica situación. Los peritos de seguros querían declaraciones. Los funcionarios municipales solicitaron copias del contrato de compraventa. Los abogados revoloteaban como pájaros cautelosos, ofreciendo consultas que venían acompañadas de exenciones de responsabilidad y letra pequeña. Marcus respondió a todas las preguntas que le hicieron, a veces repitiendo los mismos detalles tantas veces que podía recitarlos sin pensar. Las fotografías del sótano que Elijah había tomado antes del derrumbe se convirtieron en una prueba crucial. Los parches en la pared, la pintura que no coincidía, el techo cuidadoso a lo largo de la base del hormigón ya no eran solo detalles sospechosos, sino posibles pruebas de intención. Cuando los investigadores los compararon con las imágenes tomadas después del derrumbe, la diferencia era evidente.
Lo que había sido disimulado ahora quedaba al descubierto. Los bordes sin pulir del hormigón contaban una historia que las reparaciones cosméticas habían intentado borrar. Una tarde, un ingeniero estructural llamado Harold fue a la casa de Elijah para hablar con Marcus. Llevaba una carpeta llena de impresiones y diagramas, y cuando los extendió sobre la mesa del comedor, Marcus vio su propio sótano representado con líneas técnicas y áreas sombreadas. Hemos estado reconstruyendo la secuencia de los acontecimientos, dijo Harold, señalando uno de los diagramas. Aquí es donde parece que falló la viga de soporte principal en las profundidades del complejo subterráneo, lo que provocó un derrumbe progresivo hacia arriba. Pero esta zona, añadió, señalando la ubicación de la pared parcheada, ya estaba comprometida. Las fracturas por tensión ya estaban ahí antes de la tormenta. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lo sabes? Las microfisuras del hormigón muestran signos de haber sido rellenadas y selladas, respondió Harold. Eso no ocurre por casualidad. Alguien las reparó y no hace poco. Probablemente hace meses, quizá más. La tormenta solo fue el detonante, no la causa. Las palabras se posaron como plomo en el estómago de Marcus. Meses. Eso significaba que los anteriores propietarios habían vivido sabiendo que algo debajo de su casa estaba fallando. Habían optado por ocultarlo en lugar de enfrentarse a ello. El departamento jurídico de la ciudad se involucró poco después. Sacaron viejos permisos y documentos de planificación, algunos de ellos tan descoloridos que tuvieron que digitalizarlos y mejorarlos para que fueran legibles. Marcus fue invitado a asistir a una de las reuniones informativas más por cortesía que por necesidad, pero se sintió extrañamente obligado a asistir. Quería ver el rastro de documentos que lo había llevado hasta allí. Los registros estaban incompletos, pero pintaban un panorama preocupante. A finales de la década de 1940, el terreno bajo Brookside Drive había formado parte de un proyecto financiado por el gobierno federal, una red de instalaciones de almacenamiento subterráneo diseñadas para albergar reservas de combustible. Cuando el programa se desmanteló a principios de la década de 1950, los emplazamientos se sellaron, se enterraron sus entradas y la responsabilidad del terreno se transfirió de nuevo a las autoridades locales con poco más que una nota en un archivo. A lo largo de las décadas, esa nota se había perdido en el caos del desarrollo urbanístico. Lo que debería haber sido una restricción permanente a la construcción se convirtió por negligencia e inercia burocrática en un detalle olvidado. Se construyeron casas, se mudaron familias. El mundo subterráneo se deterioró sin que nadie lo viera. Pero el descubrimiento más condenatorio no tenía nada que ver con la supervisión federal. Provenía de un expediente enterrado en la oficina del secretario del condado, una carpeta mal clasificada bajo el mantenimiento rutinario de la propiedad. En su interior había una queja manuscrita del anterior propietario de la casa de Marcus, fechada casi un año antes de la venta. La queja describía ruidos extraños bajo el sótano, grietas inexplicables en los cimientos y una solicitud de inspección. La inspección se había llevado a cabo. El informe señalaba condiciones anómalas y recomendaba una evaluación más detallada. No había constancia de que esa evaluación se hubiera llevado a cabo. En cambio, hubo una repentina actividad relacionada con la propiedad, permisos para reparaciones cosméticas, facturas de pintura y sellador, y poco después la puesta en venta de la casa. Cuando Marcus leyó las palabras de esa queja, escritas con una letra cuidadosa, casi tímida, sintió que una fría furia se apoderaba de él. No se trataba de ignorancia, no era un error. Era una decisión. La policía lo interrogó formalmente al día siguiente. Su tono era amable, pero su intención era clara. Querían saber todo lo que recordaba sobre los vendedores, su comportamiento, la forma en que hablaban de la casa, cualquier indicio de urgencia o evasión. Marcus les habló del cierre apresurado, de las repetidas disculpas, de la forma en que el vendedor había insistido en que el sótano siempre había estado seco a pesar del moho fresco que cubría las paredes. Tenían miedo, dijo Marcus en un momento dado, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza de su voz. No solo tenían prisa, tenían miedo de quedarse allí. Los detectives intercambiaron una mirada que no necesitaba explicación. El miedo era un motivo que entendían bien. A medida que la investigación se ampliaba, más piezas encajaban.
Los anteriores propietarios habían contactado con al menos 2 contratistas en los meses previos a la venta, solicitando presupuestos para la reparación de los cimientos. Uno de esos contratistas había rechazado el trabajo, alegando la probabilidad de que hubiera un hueco bajo la superficie y la necesidad de una evaluación especializada. Su correo electrónico, recuperado de un servidor archivado, era contundente en su advertencia. Proceder sin un estudio geológico exhaustivo sería peligroso. En lugar de seguir ese consejo, los propietarios habían elegido la opción más barata y silenciosa. Habían parcheado las grietas visibles, pintado sobre las marcas y puesto la casa en venta. Marcus luchaba contra la ira que ahora le invadía en oleadas, a veces pillándole desprevenido en medio de momentos cotidianos. Estaba preparando un sándwich o doblando la ropa en casa de Elijah cuando la imagen de esa queja, de esas facturas, se le vino a la mente como una losa. Una cosa era tener mala suerte. Otra muy distinta era que te pusieran deliberadamente en peligro. La fiscal municipal se reunió con él a última hora de la tarde. Su expresión era una cuidadosa mezcla de simpatía y distancia profesional. Le explicó sus opciones y le expuso con cautela la posibilidad de emprender acciones civiles o penales por fraude si se podía demostrar la intención más allá de toda duda. Tiene un caso sólido, le dijo. La documentación que hemos descubierto sugiere que los vendedores conocían un defecto potencialmente catastrófico y tomaron medidas para ocultarlo. Eso supera el umbral legal. Marcus escuchó, asintiendo con la cabeza, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Pensaba en la noche en que había oído crujir las vigas bajo tierra, en lo cerca que había estado de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La ley podía definir el fraude, podía asignar culpas y sanciones, pero no podía cuantificar lo estrecho que había sido el margen entre su vida normal y una tumba sin nombre. Cuando salió de la oficina de la abogada, no se sintió triunfante ni reivindicado. Se sentía cansado, pero bajo ese cansancio había una determinación que no había sentido en años. No permitiría que esto se resolviera en silencio, enterrado bajo el papeleo y los retrasos procedimentales. Lo llevaría a cabo, no solo por él mismo, sino por los vecinos que, sin saberlo, habían vivido sobre la misma estructura en ruinas. Esa noche, un periodista local llamó, tras haberse enterado de la historia, a través de las declaraciones públicas del Departamento de Bomberos. Marcus dudó antes de aceptar hablar. Nunca le había gustado llamar la atención, nunca había imaginado su rostro en las noticias de la noche, pero las palabras de Elijah resonaban en su mente. Si no cuentas tu historia, alguien la contará por ti. Al día siguiente concedió la entrevista, de pie frente a su casa condenada, mientras una cámara grababa sus palabras. Habló de la grieta, de los ruidos, del derrumbe. Habló de los documentos que demostraban que los anteriores propietarios lo sabían y habían decidido ocultar la verdad. No alzó la voz, no dramatizó. Simplemente contó la historia tal y como había sucedido. Cuando se emitió el reportaje esa noche, su teléfono no paraba de sonar con mensajes de desconocidos. Algunos le ofrecían su simpatía, otros compartían sus propias historias de defectos ocultos y ventas apresuradas. Algunos le hicieron preguntas sobre su propio sótano, sobre los inquietantes ruidos que oían por la noche. Marcus se sentó en el sofá de Elijah, con el televisor en silencio, viendo las imágenes que se reproducían en la pantalla. Se vio a sí mismo más viejo de lo que se sentía, más cansado que nunca, pero también más estable. Por primera vez desde que apareció la grieta, sintió que el suelo bajo sus pies, al menos metafóricamente, comenzaba a solidificarse. El engaño había sido descubierto. Lo que quedaba era el ajuste de cuentas. En las semanas que siguieron a la exposición del complejo subterráneo, la vida de Marcus adquirió un ritmo que nunca había imaginado. Ya no se medía por las horas de trabajo o los recados del fin de semana, sino por las reuniones programadas con funcionarios municipales, representantes de seguros, ingenieros y abogados. Cada cita parecía una pequeña pieza de un extenso rompecabezas, que poco a poco se iba ensamblando para formar una imagen que él desearía no haber tenido que ver nunca. La casa de Brookside Drive fue declarada oficialmente insegura a los pocos días del derrumbe. Se colocó un aviso impreso en la puerta principal, con un lenguaje legal definitivo e inflexible. Se prohibía la entrada. La estructura debía ser evaluada para su demolición
o rehabilitación completa, según lo que la ciudad considerara necesario para eliminar el riesgo que suponía el vacío subterráneo. Para Marcus, ese aviso era más que un trozo de papel. Era el fin de la vida que había imaginado en ese lugar. Se le permitió volver una vez más bajo supervisión, acompañado por un inspector municipal y un bombero, para recuperar los objetos personales que quedaban. Recorrió la habitación lentamente, como si cada paso fuera la última vez que veía ese ángulo de luz en la pared o esa marca en el suelo. La casa parecía ahora vacía, despojada no solo de muebles, sino también de posibilidades. Cuando se detuvo en lo alto de las escaleras del sótano y miró hacia abajo, a la abertura tapiada, sintió un escalofrío familiar recorriendo su espina dorsal. En algún lugar bajo esas tablas y señales de advertencia, yacía el abismo que había reescrito su futuro. Fuera, la calle se había convertido en un escenario. Camiones pesados se alineaban junto al bordillo, con sus motores rugiendo con paciente amenaza. Equipos de trabajadores con cascos y chalecos reflectantes se movían de forma coordinada, instalando vallas y descargando equipos. La operación ya no consistía en investigar un misterio. Se trataba de neutralizar una amenaza. Marcus observaba desde el otro lado de la carretera cómo colocaban las perforadoras sobre la parte más afectada por el hundimiento. Se enteró de que el plan consistía en estabilizar el complejo subterráneo, rellenando las secciones críticas con una mezcla de hormigón especial, un proceso lento diseñado para evitar nuevos derrumbes y sellar para siempre los túneles en descomposición. Se trataba de un delicado equilibrio entre eliminar el peligro y preservar suficiente terreno circundante para evitar que las casas vecinas se vieran afectadas. La geóloga que había conocido la noche del derrumbe se detuvo para explicarle el procedimiento en términos que pudiera entender. Le habló de la inyección controlada de lechada, de la monitorización de la presión, de la forma en que el material inyectado buscaría los huecos y se endurecería para formar una nueva base rocosa artificial. Marcus escuchó, tratando de imaginárselo, tratando de conciliar la idea de piedra líquida fluyendo a través de la oscuridad bajo su antigua casa. Cuando comenzó la primera fase, lo sintió antes de verlo. Una leve vibración recorrió las suelas de sus zapatos cuando la maquinaria rugió al cobrar vida. Era diferente de los siniestros temblores de aquella terrible noche. Esta vibración era intencionada, contenida, un sonido de reparación más que de destrucción. Aún así, le inquietaba. Había aprendido demasiado bien que no siempre se podía confiar en la tierra. A medida que los días se convertían en semanas, la operación se ampliaba. Llegaron más equipos junto con expertos adicionales que se inclinaron sobre mapas y secciones transversales de la instalación subterránea. Descubrieron que la red se extendía más allá de lo que se pensaba inicialmente, ramificándose bajo múltiples propiedades. La ciudad organizó reuniones comunitarias para explicar la situación a los vecinos que antes miraban a Marcus con curiosidad casual. Ahora se sentaban en sillas plegables en el gimnasio del instituto, con el rostro pálido, mientras escuchaban la historia de los depósitos de combustible olvidados y los soportes podridos bajo sus jardines. Marcus asistió a esas reuniones y se levantó cuando le pidieron que compartiera su experiencia. No dramatizó los acontecimientos. Habló con sencillez sobre la grieta, el aire frío y la cámara que desapareció en el vacío. Observó cómo las expresiones a su alrededor pasaban de la incredulidad al despertar y al miedo. Más de una vez, alguien se le acercó después con lágrimas en los ojos, agradecido de que su vigilancia hubiera sacado a la luz el peligro antes de que nadie más resultara herido. El proceso legal avanzó a un ritmo glacial en comparación, pero avanzó. Los anteriores propietarios fueron acusados formalmente de ocultación fraudulenta. Las pruebas contra ellos eran demasiado sustanciales como para ignorarlas. La denuncia manuscrita, el informe de inspección ignorado, las facturas de las reparaciones cosméticas, todo ello se combinó en una narrativa difícil de rebatir. Marcus fue llamado a declarar, sentado en una sala tranquila con una grabadora sobre la mesa, mientras relataba cada detalle de la venta, cada comentario extraño, cada parche de pintura nueva que antes le había parecido tan insignificante. Fue un trabajo agotador, revivir los momentos que lo habían llevado hasta allí. Pero también había una extraña sensación de cierre al contarlos en voz alta. Cada palabra que pronunciaba era como otro ladrillo colocado en los cimientos de la responsabilidad.
La cuestión de la indemnización era más complicada. Su póliza de seguro tenía cláusulas que le hacían dar vueltas la cabeza y la participación de la ciudad difuminaba las líneas de responsabilidad. Al final fue que una combinación de fondos municipales destinados a fallos de infraestructura y un programa federal vinculado a la rehabilitación de instalaciones militares desmanteladas, lo que le proporcionó una indemnización. No era suficiente para borrar la terrible experiencia, pero sí para darle opciones suficientes para empezar de nuevo. Empezó a buscar otras casas, aunque ahora el proceso era diferente. Antes se había guiado por el instinto y el deseo de simplicidad, pero ahora era meticuloso hasta el punto de la obsesión. Solicitó estudios geológicos, revisó minuciosamente los registros históricos, hizo preguntas que incomodaban a los agentes inmobiliarios, descartó algunas casas de inmediato, incómodo por el olor del sótano o por el crujido de los suelos bajo su peso. Durante todo ese tiempo, Elijah permaneció a su lado, una presencia constante, que entendía cuando Marcus necesitaba hablar y cuando necesitaba silencio. Por la noche, Marcus finalmente firmó el contrato de alquiler de un pequeño apartamento más cercano a la ciudad, algo temporal, mientras decidía un traslado más permanente. Elijah lo llevó a cenar. Se sentaron en un restaurante tranquilo, de esos con menús plastificados y fotografías descoloridas en las paredes, y por primera vez en meses hablaron de cosas que no tenían nada que ver con grietas, demandas judiciales o huecos subterráneos. Poco después, comenzó la fase final del proyecto de estabilización. Marcus volvió a Brookside Drive por última vez para verlo. La casa estaba ahora rodeada de maquinaria, su modesta forma eclipsada por grúas y hormigoneras. Los trabajadores perforaron el suelo alrededor de los cimientos y bombearon la mezcla de hormigón a las profundidades donde antes se encontraba el depósito olvidado. Marcus imaginó cómo fluía por los oscuros pasillos, llenando los espacios donde las vigas se habían podrido y las plataformas se habían derrumbado, sellando el pasado. Cuando la operación terminó, el lugar tenía un aspecto extrañamente normal. El patio era una extensión de tierra removida. La abertura del sótano estaba sellada y reforzada, y la casa estaba programada para ser demolida en el plazo de un mes. El abismo negro que le había aterrorizado ya no existía como amenaza física, pero su recuerdo permanecía como una imagen residual grabada en su mente. Se quedó al otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos, observando una retroexcavadora parada donde antes había estado la puerta principal. El aire olía a gasóleo y tierra húmeda. No era el olor de un hogar, sino el olor de un final. Marcus pensó en la vida que podría haber tenido si hubiera ignorado esa grieta. Se veía a sí mismo bajando las escaleras del sótano una tarde, llevando una caja de herramientas o una cesta de ropa sucia, sin saber que el suelo bajo sus pies se había debilitado hasta quedar reducido a una simple capa. Imaginó lo repentino que habría sido, la falta de aviso, la forma en que un hombre podía simplemente desaparecer en la tierra y quedar reducido a una línea en un informe. En cambio, estaba allí, vivo, maltrecho, pero en pie, viendo cómo la tierra recuperaba un secreto que había guardado durante más de 70 años. Había perdido una casa, pero había conservado la vida, y en la balanza entre ambas cosas, el resultado era claro. Cuando la retroexcavadora finalmente rugió y la primera sección de su antigua casa comenzó a derrumbarse, Marcus no apartó la mirada. Observó hasta que las paredes se derrumbaron hacia adentro y el techo se hundió, hasta que el lugar en el que una vez había imaginado envejecer quedó reducido a escombros. Solo entonces se dio la vuelta y regresó a su coche, dejando atrás la tranquila calle y el mundo oculto bajo ella, llevando consigo el conocimiento de que, a veces, las grietas más pequeñas son las únicas advertencias que se reciben. Si esta historia te ha impactado, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que sucede en los próximos videos. Mira las otras historias del canal para ver descubrimientos aún más increíbles. Comparte este video con alguien a quien le gusten los misterios de la vida real y cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo.